Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Te habla tu amiga, tu hermana Mari Gómez. Una vez más, pasando por tu espacio, tu canal de YouTube, Testimonios y más. Una vez más estamos aquí con nuestra amada Sonia Aveiro. Somos muy bendecidos. Esta mujer de Dios nos ha dicho que sí desde el primer día. Ya está en la tercera, cuarta vez que está con nosotros. El primer programa se trataba de su testimonio como atea. Luego estuvimos hablando de la ira. Luego estuvimos hablando de la depresión en los niños y hoy venimos con un tema súper especial. Cuéntanos un poquito, Sonia, preséntate para el que no te conoce, corazón. Mari, desde ya, una vez más, gracias. Gracias por la invitación. Sí, tengo doctorado en psicoanálisis y hoy quiero hablar sobre lo que es la depresión, cómo prevenirla desde la clínica. Me siento muy honrada de estar en tu programa. Sé que bendices a mucha gente a través de tus programas y Muchas yo gracias. espero en el Señor que nuestro Señor se glorifique con todo lo que hoy vayamos a hablar. Muchas gracias. Yo te comentaba cuando te conocí, cuando empecé a ir a tus clases, estuviste dando esas clases que diste, que ahí fue que el Señor me habló para que te invitara al programa y te decía que Dios une propósito. Yo soy una persona de la que pienso que en Dios hay propósito, que en Dios no hay casualidad. Por eso le doy gracias a Dios por este propósito, porque sé que estamos llegando a muchos lugares, Sí. sé que hay muchas personas que me han escrito, me han llamado en privado por las redes sociales, que me han dicho que mira, qué bueno, porque me siento identificado, me siento identificada, estoy pasando por esta situación. De verdad, gracias por tu tiempo, gracias por dejar que el Señor, porque el Señor es que pone el querer como el hacer, y yo sé que eres una mujer muy ocupada, yo sé que sacas un tiempo para dedicárselo a esas personas gratuitamente, de esas personas que necesitan Así oír es. esto que tú tienes. ¿De qué vamos a estar hablando el día de hoy, Sonia? Hoy vamos a hablar de la resiliencia, Ok, ¿ya? ¿y qué es la resiliencia? ¿Qué es la resiliencia? Tenemos que entender, lo primero yo quiero arrancar diciendo de que el dolor necesariamente tenemos que pasarla. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué es la resiliencia? Es iniciar un nuevo desarrollo en la personalidad después de un trauma. Eso es resiliencia. Wow. ¿Ya? A partir de que una persona vive un momento traumático, la posibilidad de que pueda enfrentarla o cómo enfrente esa situación traumática tiene que ver con un factor muy, muy básico en todo ser humano que se llama resiliencia. Nosotros tenemos que entender, eso es muy sencillo entender qué es exactamente la resiliencia. Lo que tenemos que descubrir es cómo generar la resiliencia, ¿ok? Y existen tres factores principales para poder generar lo que se llama resiliencia. La primera es la segurización. La segunda es la relación interpersonal entre personas, ¿verdad? Sí. Y la tercera tiene que ver con el aspecto cultural. Tiene mucho que ver la cultura en donde nació la persona para Sí. poder desarrollar la resiliencia. Wow, poderoso, no sabía eso, ¿sabía? Estoy aprendiendo algo nuevo. ¿Sí? Wow, ¿cómo adquirimos la resiliencia? ¿Cómo lo adquirimos? Esto lo empezamos a adquirir nosotros desde la niñez. ¿Sí? Una vez te dije que la niñez son las columnas emocionales que van a determinar nuestra vida adulta. Todo lo que nosotros vivamos en la vida adulta, cómo enfrentamos los problemas, las crisis que podamos tener durante toda la vida, eso radica en cómo vivimos nosotros durante nuestra infancia. Ahí es donde se comienza a generar lo que se llama resiliencia. Wow, Entonces tenemos que diferenciar, vos habrás notado que hay gente, por ejemplo, hermanos, que pueden encarar la pérdida de papá o de mamá de manera completamente totalmente diferente, diferente, sí. totalmente diferente. Tiene que ver con su capacidad de resiliencia. El tener resiliencia tiene un factor personal muy fuerte, pero también influye el entorno. Tiene mucho que ver, es un poco de lo que es nuestra propia personalidad y es mucho el entorno en el cual nos movemos. De ahí la importancia de nosotros cuidarnos con qué tipo de gente nos relacionamos. Esto no es en vano. Oh, qué bueno que Tenemos, dijiste eso. exacto, nosotros tenemos que cuidar la gente que nos rodea, porque según la gente que nos rodea, eso es como nosotros vamos a hacer en el mundo. Las personas que están a nuestro alrededor
nos potencian para salir adelante o nos retrasan. Qué bueno que dijiste eso, porque Ujú. a mí mi abuela me decía cuando yo era pequeña que no, que eso no tenía que ver, que eso dependía de la personalidad. Siempre decía, pero me acuerdo que cuando yo fui creciendo, yo no decía mala palabra. De mi adolescencia empecé a Mm. juntarme con personas que me rodeaban que decían mucha mala palabra y yo decía mucha mala palabra. Después que conocí al Señor, que no me Sí, junto con esa persona, pero no es por eso que no la digo porque ya conozco la palabra, sé que no debo decir mala palabra, pero lo que tú dices, yo se lo digo mucho a mis hijas, yo les digo, miren mi amor, ustedes son, a mis hijos, ustedes ujú, son niños, adolescentes, sí, jóvenes, que pueden amar a todo el mundo y pueden hablar con todo el mundo. De hecho, tienen que hacerlo. Pero una cosa es que hablen con todo el mundo y una cosa es que se mezclen y pasen mucho exactamente, tiempo con las personas que no están adecuadas para ustedes exactamente. Y porque están sí, en una edad y están en una etapa de su vida que es muy fácil resolver las cosas. Pero total, nosotros los adultos, a nosotros también yo creo que esas cosas nos debe afectar también, totalmente, dependiendo de con quién nos sí. juntamos. Hay un dicho en mi país, no sé si en el tuyo, que dice, dime con quién anda y te diré Y te quién diré quién eres. eres. Y la palabra de Dios dice, ¿cómo pueden andar dos juntos si primero no se ponen de acuerdo? Así es. Entonces, por supuesto que la gente que nos rodea nos determinan, ¿sí? Sí. El que te ministra te está determinando a vos en tu vida, en el mundo, ya sea en la vida cristiana, espiritual con Dios o en la vida secular, no importa. Tiene mucho que ver tu entorno, siempre. Ok. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso a la hora de nosotros crear resiliencia, ¿ya? Pero como te dije, la resiliencia inicia en la niñez. Ok. Ok. Una preguntita que yo te tengo, para que me la conteste ahí al público. ¿Qué es segurización? Segurización. Tiene que ver con esto. ¿Qué es? Sí, Yo me ¿qué estoy es? haciendo esa pregunta. ¿Qué Sí, es? tiene que ver totalmente. La segurización es lo que nosotros tenemos que poner en el niño. Ok, También el adulto puede adquirir resiliencia, pero quiero dejar en claro que todo va a iniciar en la niñez. La segurización es sencillamente darle seguridad al niño en su entorno. El niño tiene que sentirse seguro en casa ok, para que pueda generar resiliencia. Es decir, un niño seguro adquiere autoestima alta y con eso puede enfrentar las cosas de la vida con una seguridad propia de su autoestima. Entonces, pero la pregunta aquí es, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo empiezo yo a darle esa seguridad a ese niño? Y fíjate vos que todo empieza en mamá, porque estadísticamente hablando, somos nosotras las mamás las que nos ujú, encargamos de criar a los hijos. Entonces, es definitivamente eso. Cuando nosotros empezamos a darle seguridad al niño, el niño crece con autoestima alta. Pero ¿cómo mamá obtiene esa seguridad? Tenemos que saber que, por ejemplo, lo que genera la falta de seguridad en un niño o en una mamá, los primeros, hay dos motivos que vulnerabilizan al niño, dos motivos muy fuertes. Primero, son las agresiones conyugales, son las peleas entre sí, mamá y papá. Entonces, cuando mamá no tiene una seguridad emocional y económica, involuntaria e inconscientemente transmite al niño esa inseguridad. Entonces, es importante empezar por mamá. Mamá tiene que vivir en un entorno tranquilo y seguro para poder criar un hijo seguro y con alta autoestima. ¿qué pasa con estas madres que le hablan mal a sus hijos de sus papás? ¿Causa Sí, el mismo efecto que si fuera el papá? exactamente. Porque tenemos que entender, nosotros tenemos siempre que ubicarnos en la mente del niño. Para el niño no existe un papá malo o una mamá mala. No, existe Entonces, papá y mamá. exactamente. Y acordate que para ellos nosotros somos, hablando mal y pronto, como sus ídolos, somos Sí, su parámetro. ujú, Entonces, cuando mamá le habla mal de papá, lo que está haciendo no está perjudicándole a papá, porque no, papá ya es un adulto, está perjudicando la psiquis del niño, genera sí, inseguridad en el niño, porque la persona que yo amo, la persona que debe cuidar de mí, dice mi mamá que también la amo y que también tiene que cuidar de mí, me dice que es una persona mala. entonces Entonces, eso lo afecta de por vida.
de por vida, porque toca su autoestima, porque le confunde, no tiene identidad, porque no sabe en quién refugiarse. Si mi papá es malo, solamente recurro a mi mamá, pero ahí este es un arma de doble filo, porque recurrir a mi mamá, automáticamente la lectura que hace el chico es mi mamá que me habla mal de mi papá, no puede ser una buena persona. Entonces el niño crece, hablemos intrapsíquicamente, está creciendo en inseguridad, porque ni mi mamá me habla bien de papá, pero me dicen que papá es malo, pero la persona que me dice que papá es malo es mi propia mamá. Oh, santo. Entonces es un golpe psicológico sumamente fuerte. Tuve una vez una conversación con alguien que conozco y esa persona le hablaba mal a sus hijos del papá. Y le dije, ¿no sabes que cuando ese niño crezca va a decir, pero ok, se va a dar cuenta si en verdad el papá fue malo, que eso es otro tema, pero también él te va a decir si es inteligente, pero tú me lo escogiste, tú escogiste a mi papá. O sea que a veces la persona hablamos mal del ex sin saber que no fue el hijo que escogió ese padre, fue su propia madre. O sea, como tú o yo le podemos hablar a un hijo mal de su papá porque no estamos con él si fuimos nosotros que escogimos ese papá para ese hijo. O sea, que no tiene ni siquiera sentido. No tiene sentido. Y cuando el chico puede pensar de esa manera, ya es muy tarde, Porque ya está psicológicamente ya está totalmente dañado. Entonces, independientemente de que sea cierto o no la historia, se dañó la psiquis del niño. Entonces, siendo adolescente y luego se convierte en un adulto inseguro. Voy a coger un paréntesis aquí, voy a aprovechar para hablarle a todas esas madres, a todos esos padres que me están viendo, que me están escuchando. Espero que esto les sirva de consejo. No importa qué tan furioso usted esté con la persona con la que tuvo su hijo, su ex esposo, su ex novio, su ex, no sé, el padre de su hijo, de su hija. No importa lo furioso que usted esté, no importa lo malo que le haya salido. Acuérdese que usted fue que cogió ese padre para su hijo. Acuérdese que usted fue que cogió esa madre para su hijo. No le hable mal a sus hijos de su padre o de su madre, porque usted lo que está creando, dañándole la psique, como dice aquí nuestra doctora, la psicoanalista Sonia. Usted y yo tenemos que entender que los padres son para toda la vida. Y dependiendo del padre que creemos en una mente del niño, hay ocasiones que es verdad que el testimonio es el que habla, pero hay ocasiones que somos los padres que le dañamos el corazón a nuestros hijos. Tiene que tener mucho cuidado porque usted le va a dar cuenta a Dios por el corazón de su hijo, de que usted le haya dañado el corazón en contra de su papá y su mamá. Y pensándolo y llevándolo, como diría yo, a la lógica, usted fue el que escogió esa mamá, usted fue el que cogió ese papá. Entonces, independientemente de cómo sea, no le hable mal, no le dañe el corazón porque es un problema, es algo que usted le está causando que es permanente, que solo Cristo lo va a poder solucionar en su tiempo. Entonces, si todavía estás a tiempo o si ya empezaste a hacerlo, no sigas haciéndolo. Trata de arreglar las cosas porque le vamos a dar cuentas a Dios por nuestros hijos. Exactamente. Y algo que vos dijiste, el niño está dañándose, tenemos que entender que el niño es como una esponjita. Sí. Nosotros percibimos el mundo según nuestra mochila emocional. Por eso es que la única verdad absoluta es la verdad bíblica, porque el resto es según nuestras emociones. Yo miro el mundo, yo miro a una persona según cómo está mi corazón. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón es que habla la boca. Así es. Y de la abundancia del corazón también miran los ojos. Siempre lo he dicho. Yo miro el mundo según cómo tengo el corazón. Si a un niño se le daña la imagen del padre o de la madre, ese niño va a crecer con ira, va a crecer enojado, va a crecer completamente inseguro. Entonces, el día de mañana, mamá y papá pueden arreglarse, pero la psiquis destruyeron de por vida en ese niño y va a convertirse en un niño totalmente, en un adulto inseguro que no puede salir adelante y nunca habrá desarrollado lo que estamos trabajando hoy, que es la resiliencia. Entonces, cualquier situación, la persona adulta lo va a vivir como un trauma. Cualquier situación de cualquier índole, sea poco, sea mucho, lo puede vivenciar como algo traumático. Perfecto. Y tenemos que entender, hay una gran diferencia. Yo te decía que había
factores para que el niño pueda desarrollar resiliencia. Y lo primero es que la mamá viva segura, tanto emocional como económicamente. Así es. Tiene que haber una seguridad. Eso es por parte de papá. Papá es quien trae la seguridad. La segunda forma de que un niño genere resiliencia en él, o sea, una personalidad resiliente que pueda enfrentar el mundo con fuerza, tiene que ver con un entorno estructurado por mamá. Mamá estructura el entorno y alguien más. Y mira vos, no necesariamente tiene que ser papá. Puede ser el abuelo, puede ser la escuela, puede ser el trabajo, porque hay madres solteras. Sí. Entonces, si el entorno en el cual el niño se está moviendo es un entorno seguro, donde se le deja expresar sus emociones, donde puede expresar pensamientos, ¿sí? Lo que él piensa, lo que él cree, ¿me explico? Si es que él comienza a, como te digo, a desarrollarse en ese entorno, entonces él va a ser una persona segura. Eso es lo que papá y mamá tienen que generar en el niño, un entorno seguro. ¿Y qué es un entorno seguro? Intrafamiliarmente. De ahí la importancia de la palabra, de dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. ¿Por qué? Porque son justamente papá y mamá lo que van a tener descendencia y van a comenzar a enseñarle al niño sobre el Señor. Ya de ahí la importancia de que una familia esté sumamente estructurada en el vínculo. Hay que generar apegos. La gente malinterpreta muchas veces. Hay el apego tóxico, que Sí. es cuando la persona es muy apegada a una persona, a un objeto. Ese es un apego tóxico. Almático. Exactamente, no puedo vivir sin ese objeto, eso no es No. sano. Pero en cuanto hablamos de resiliencia, también hablamos de apego necesario. Y el apego no es amor. No. Apego significa un vínculo fuerte. Desde la psicología, el apego es vínculo. ¿Y cómo se va generando ese apego en el niño para generar la resiliencia? En el día a día, en el constante platicar con papá y mamá, en el desayuno, en la cena, me explico, en el movimiento diario dentro de la familia. Sí. Entonces es donde el niño comienza a conocer las características de personalidad de cada integrante de la familia, del hermano, de papá y de mamá. Entonces el niño, viviendo en ese ambiente seguro, el niño comienza a detectar ciertas conductas o comportamientos. Entonces le ve a mamá y entiende por qué está actuando de esta manera. Le ve a papá y puede comprender que el gesto que hace papá está demostrando que papá está enojado. Pero ¿qué dice el niño? No tengo ningún problema, puedo manejar este asunto, no me siento angustiado, yo no tengo miedo, este es mi círculo familiar, yo soy parte de la familia, formo parte de este grupo y puedo entender lo que hace papá, puedo entender el tono de voz de mamá Sí. y no me asusta porque me dejaron expresarme. Entonces, ¿por qué ayuda ese vínculo de apego familiar? Para cuando vos vayas a la iglesia, para cuando vos vayas al trabajo, cuando salgas del entorno familiar y acontezca algo allá afuera, vos digas, vos ya estés familiarizada, ese niño, digamos, ya siendo un adulto, está familiarizado con las emociones. Entonces le ve al jefe enojado y eso le resignifica el enojo de papá inconscientemente, pero él ya sabe cómo manejarse ante un enojo. Él dice, conozco esto, no me asusta, reconozco la emoción, me pone un poco inseguro, pero no llego al extremo de una inseguridad grave, ¿ya? Okay. Entonces, por eso es la importancia de generar un vínculo fuerte. Yo te decía en anteriores charlas que el vínculo es muy importante en cualquier ámbito. Sí. Nosotras que formamos parte de un ministerio, Así es. es importante que nos vinculemos como hermanos en Cristo, Así que es. podamos hablar más a menudo con los pastores, que Ujú. podamos reunirnos más con hermanos. Eso es generar vínculo fuerte. Sí. Eso es muy Estoy importante. totalmente de acuerdo contigo. No podemos, nosotros que somos hermanos en Cristo, tenemos que Ujú. conocernos en el buen sentido Sí. y poder respetar la diferencia de carácter. Sabe que el apóstol Pablo decía, no dejado de congregarse como algunos tienen por costumbre, era uno de esos de los motivos, porque es que hay algo que tú tienes que tal vez yo necesito y hay algo que yo tengo que tal vez complementa lo que tú tienes. Entonces nosotros, por eso la importancia de que nosotros aprendamos a soportarnos los unos a los otros también.
Eso no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo, no, somos diferentes personas, somos diferentes países, muchas veces, especialmente en nuestra congregación, que somos de países diferentes casi todos, ahí estamos, como digo yo, las Naciones Unidas. Exacto. Y también somos diferentes crianza, diferentes dialectos, nosotros Sí. estamos ahí ligados. Entonces, una cosa, por eso a mí me pasa mucho, porque yo ahora, hay personas que no me conocían y ahora dicen que cosas que yo digo para ellos tal vez son una mala palabra, pero hay cosas que ellos dicen que para mí también yo me quedo, pero no lo es. No Entonces, lo es. he aprendido a que esas situaciones así, no escandalizarme, sino debe ser normal. Exacto. Entonces, esa es la importancia de que nosotros, como Nos tú acabas de decir, vinculemos. nos vinculemos con los demás, Exacto. especialmente los que ya conocemos a Jesús. Exacto. Porque hay personas allá afuera que se esconden o se escudan, se encierran, porque no tienen la libertad de Cristo. Nosotros no tenemos que encerrarnos. No. Al contrario, nosotros tenemos que mostrar lo que tenemos. ¿Ya? Porque mientras más nosotros detectemos las emociones, tenemos que congregarnos para tener esos roces con el hermano. Imagínate en una casa. Jesús. Dos hermanos. Jesús nunca se escondió, Jesús andaba. Nunca. Exacto. Y tenemos que poder hacer lo mismo para nosotros reconocer nuestras emociones. Porque cuando algo nos estorba del hermano o del vecino, nosotros, las personas no comprenden esto. Cuando algo nos molesta del otro, es porque el problema está en uno. Porque si es que no estuvieran uno, no molestaría. Ese es un detalle que uno tiene que entender. De ahí la importancia del vínculo. Entre amigos tenemos que vincularnos. La gente dice, yo del trabajo a la casa, de la casa al trabajo. No, eso no es sano. Eso no es sano. Uno tiene que conocer gente, tiene que relacionarse y experimentar emociones negativas. Pero lo adquirió en la niñez. Eso es muy importante. Ahora, sí, definitivamente que la resiliencia opera mucho mejor desde si es que se adquiere en la niñez, pero también la podemos adquirir en la edad adulta. Vos me podés decir, bueno, ¿qué pasa con un niño que creció en un ambiente tóxico, donde papá era borracho, donde había maltrato familiar? ¿Será que ya perdió totalmente la capacidad o posibilidad de adquirir resiliencia? No. En la edad adulta también se puede adquirir resiliencia. ¿Cómo puedo adquirir ya yo siendo un adulto y haber pasado por situaciones muy complicadas? Es muy sencillo, tenemos que aprender a hablar las emociones. No nos quedemos solos y contemos lo que nos duele. Esto me lastimó, fulano me hirió y me duele. Tenemos que ponerle palabras a esas emociones. Si es que no logramos hablar, eso se va a acrecentar y eso es lo que genera la depresión. Y va a dañar más. Daña mucho más, porque uno, si no lo habla, lo está pensando, no es que no lo piense, y mientras más piensa, la herida se va reforzando, ese es el detalle. Entonces, cuando nosotros más bien expresamos el dolor, expresamos la molestia asertivamente, como te dije, desde la sabiduría de Dios, yo tengo que expresar en qué me lastimaste hace 2 semanas. Tengo que poder expresarlo para que mi cerebro entienda, porque el cerebro tiene una particularidad. Lo único que puede hacer, el cerebro procesa una emoción negativa solamente cuando esa emoción es puesta en palabras, sale afuera y el cerebro es una característica cerebral, lo absorbe desde afuera, lo vuelve a traer para adentro, pero entonces consigue procesarlo. Sin embargo, como ya lo tiene adentro, si no se habla, el cerebro lo piensa y no puede procesar porque le duele. Esa es una característica cerebral. Por eso la importancia de nosotros hablar lo que nos lastima. Ponle nombre a tu emoción negativa. Me dolió, fulano me falló, me sentí lastimada, confié de más, porque si no hago eso, yo te prometo, vamos a hacer una crisis emocional grave que puede llevarnos al hospital. Por eso sí hay que, yo siempre digo que todo lo que te deja adentro te llena. Tienes que sacar para que... Exacto. Y como dice nuestro Señor Jesús, no todo lo que sale, no todo lo que entra es lo que daña. Es lo que sale. ¿Por qué? Porque lo que sale es según lo que entró. Yo percibí, pero si mi corazón está enojado. Y no lo procesó de la manera correcta, va a salir... va a agarrar, lo va a procesar negativamente y va a soltar lo negativo. De ahí la importancia
de nosotros sanar nuestro corazón, tenemos que aprender a hablar las emociones. Una pregunta, Sonia. ¿Podemos ser sanos de esto a través de la palabra del Señor? Por supuesto que Gloria a Dios. sí. La palabra de Porque Dios es para Dios nada todo. es imposible. Nada, Entonces, nada es imposible y eso es algo que yo quiero dejar muy en claro. gloria a Dios. Jesucristo es la prevención. Ya Jesús es nuestra prevención. Sí, nosotros nos va a ser mucho más fácil porque como te dije en anteriores charlas, todo implica un esfuerzo personal. La resiliencia es parte de mi voluntad. Lo mismo pasa con el Señor. Creer en el Señor implica fe. También implica un esfuerzo personal, pero es mucho más fácil porque la fe que yo pueda tener en mi Señor, solo Él va a resolver las dolencias que yo tenga. No es que Jesús no pueda sanar una depresión, pero Jesús puede prevenirla. Gloria a Dios. Porque yo estoy completa en Cristo, dice la palabra de Dios. Si yo estoy llena en Cristo, entonces ¿en qué momento cabe la depresión? Ahora, claro que puedes deprimirte, pero no deberías. Nosotros habíamos hablado de eso. Pero quiero leerte un pasaje bíblico que yo lo uso como caballito de batalla y te digo que aplica completamente al factor de la resiliencia y está en Tercera de Juan 1:2, que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, imagínate, en todas, y que tengas salud así como prospera tu alma. Y esto, yo dije, wow, esto me llega como anillo al dedo, porque la resiliencia es desde lo espiritual un alma procesada y prosperada. ¿Dónde están las emociones? En el alma. Cuando vos ves a un hijo de Dios que se altera fácilmente y que es muy emocional todo el tiempo, decimos es una persona almática. Sí. Cuando lo vemos desde la clínica decimos es puro ego, ¿ya? Porque en el ego están las emociones. Ajá. Entonces, si la palabra de Dios nos dice, Él nos quiere ver prosperados, nos quiere ver en salud, pero el detalle en este versículo es así como prospera tu alma. Gloria Si a mi Dios. alma prospera, ¿cómo? Vos me preguntarás, bueno, Sonia, pero ¿y cómo hago yo para que prospere mi alma? Me lleno de la palabra de Dios y mi alma se tiene que someter al Gloria Espíritu. a Dios. ¿Sí? Entonces, es una cosa, todo va, me explico, todo se junta, Sí. todo se fusiona. En resiliencia implica un esfuerzo personal. Amar a Dios también es una cuestión de voluntad, libre Sí. albedrío. Y es una cuestión personal, Exactamente. una decisión muy personal. Es muy personal, pero este es el momento de entender que si uno con el Señor todo es más fácil. Sabes que hoy el Señor me hablaba a mí de algo muy que me tocó mucho mi corazón. El primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya. Si tú no te amas, ¿cómo vas a amar al otro? ¿Cómo vas a amar? Si tú te vives maltratando tú, diciendo que tú no lo puedes, tú eres un inútil, tú eres esto, mira lo que hiciste, ¿cómo tú crees que vamos a poder amar al prójimo? Y ahí de una vez me dio el texto bíblico, me voló el cerebro tantas veces que lo he leído, lo he practicado, Ya. lo he tomado para mí. Y de una vez es que para amar a los demás tienes que amarte tú. Primero. Porque es que él lo dice, él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. te amas. Entonces, si tú no te amas, si Ya. tú no te quieres, ¿cómo vas a amar a los demás? Exactamente. Vamos a empezar primeramente, lo más importante y lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, Él nos va a enseñar a amarnos a nosotros, porque vamos a saber cuál es nuestra identidad, vamos a saber quiénes somos en Cristo, vamos a saber para qué fuimos creados, vamos a saber con qué propósito Dios nos creó. Y al amarnos a nosotros mismos, entonces al amarnos nosotros, vamos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Gloria a Dios. Así. A veces no amamos a las personas porque no nos queremos ni Porque no nos queremos. Es no que nos es amamos. lógico. Si no me quiero, no puedo querer. Primero me Ojo. quiero yo y aprendo a querer Ojo, al que otro. no es que usted todo lo quiera para usted, no es que usted No. se venere usted mismo, que usted sea egoísta y que usted todo sea usted, yo, no estamos hablando aquí del ego, no estamos hablando del yo, No. estamos hablando de amarnos, y cuando decimos amarnos, es amarnos de la manera correcta, no pensar que no lo merecemos todo, que ahí hay un punto, es muy diferente, hay personas que se creen
que se lo merecen todo. Y eso no es ego. amarte, eso es ego. Eso es ego. Amarte de la manera correcta es cuando llamas a Dios, te ama de la manera correcta, ya sabe, tienes identidad, ya sabe para qué fuiste creado. Exacto. Entonces ahí puedes amar al prójimo como a ti mismo. Es que nosotros todo tenemos que filtrar por la palabra. Gloria a Dios. Voy a darte otro versículo para que puedas tomar en cuenta, para que nosotros podamos realmente potenciar la resiliencia que ya tenemos. Está en Filipenses 4:13, que dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si yo la tengo clara, si mi fe está bien asentada, es imposible que un versículo así no me movilice. Yo todo lo puedo, Mari, en Cristo. Sí. Sola no puedo, sola puedo caer en depresión, sola puedo no adquirir resiliencia, pero en Cristo, que es el que me fortalece, en él todo lo puedo. Entonces, todo va junto. A eso le va a agregar entonces el Señor en Salmos 34:19, que muchas son las aflicciones del justo, muchas. Quiere decir que nosotros no estamos exentos de aflicciones. No. Pero Jehová las libera, dice, pero de todas las libra Jehová. Ahora la pregunta aquí es, ¿vos crees el versículo bíblico? Porque acá no se trata, la palabra no miente. El problema está en qué tanto uno cree la palabra. Para mí la palabra de Dios es lo primero. Si yo tengo claro, si yo como Biblia todos los días, aleluya, definitivamente un malestar emocional y mucho menos un problema mental como son las enfermedades mentales crónicas que yo te mencioné, no puede ingresar a mí. No puede. Puede una enfermedad porque tú tienes física. El antídoto lo tienes, que es la palabra del Señor. Como si yo soy el templo del Espíritu Santo de Dios, va a entrar una enfermedad mental como la esquizofrenia, la paranoia y un montón de enfermedades mentales crónicas. No puede, yo estoy llena en Cristo, no hay espacio para algo tan satánico, ¿sí? Pero ¿dónde está el problema? Que nosotros no nos alimentamos. Mientras más yo tengo del Señor y del Espíritu Santo en mí, menos posibilidad hay de que yo sufra depresión. No quiere decir que no. Ya yo había dicho que si acaso yo tuviera la depresión, tengo que buscar ayuda rápido, ¿sí? Hay que buscar ayuda y creer en la ciencia porque por algo está aquí. Sí. Hay que movernos en el ámbito terrenal. Y la Biblia no habla de la ciencia. Que exactamente, exactamente. Dios es el doctor de doctores, pero el Señor permite que nosotros lleguemos hasta un psicólogo para tratar ciertos temas específicos, como vos habías dicho en algún momento, hay que ir con el profesional que corresponde a la enfermedad, ¿cierto? Entonces, cuando hay un malestar emocional de cualquier índole, inseguridad como angustia, ansiedad, depresión, y ni qué decir delirios o del nivel ya, digamos, psicótico, entonces lo que nosotros necesitamos es recurrir a los médicos aquí. Dios hará el resto, pero nosotros recurramos a las fuentes necesarias que nos van a dar la medicación necesaria para sanar la patología, ¿ya? La resiliencia es importante, pero Dios es mucho más poderoso. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes qué, Sonia? Me impacta mucho porque estuvimos hablando en el programa anterior de cómo afecta a los niños, pero también afecta a los padres, a los adultos, a los hombres, a las mujeres. Estuvimos hablando de eso. ¿Para qué esperar llegar a ese punto? Si hoy tú tienes la oportunidad de, si todavía no conoces a Cristo, si todavía no sabe quién es, dale la oportunidad, no a Él, dátela tú, date tú la oportunidad de que tú no tengas que pasar por estas cosas. Y si ya está pasando, te aconsejo que busques a la ayuda necesaria, a los doctores correctos, pero que también te aferres, que te enamores de Jesús, porque Él es lo más cercano a la sanación. Lo más cercano. Imagínate, es como cuando yo digo, ya cuando tiene la enfermedad, hay que tratarla. Es lógico. Pero tenemos un doctor que si lo dejamos entrar antes de que llegue la enfermedad, no va a prevenir esa enfermedad. Y ese es Jesús. Ese es Jesús. Y yo quiero decirte, mira, hay una diferencia. Porque como dijiste, perdona que te interrumpa, como dice la palabra, en Él estamos más que completos. Exacto. En Él estamos. Entonces, ¿cómo cabe una enfermedad mental ahí? Pero quiero hacerte para que vos veas cómo Jesús es la prevención. Hay una gran diferencia entre trauma y sufrimiento. La gente lo mezcla. Sí. Vos sabías que neurológicamente hablando, cerebralmente hablando, cuando una persona sufre un trauma, ¿sí?
el cerebro se apaga y eso se puede detectar porque el cerebro tiene colores. En una situación de trauma se apaga el cerebro, quiere decir que no funciona más. Entonces se vuelve en colores grises, color azul, colores muy tenues. En cambio, cuando hay un sufrimiento que viene por una adversidad de la vida, muere papá, muere mamá, perdimos el trabajo, un divorcio, lo que quieras, adversidad de la vida, en el mundo tendréis aflicciones, Sí. ese tipo de aflicciones, cuando eso viene, pero no se apaga el cerebro, entonces no puede hablarse de trauma. Eso es simplemente un sufrimiento por el cual nosotros tenemos que pasar. Pero la palabra de Dios me dice, mi Señor Jesús me dice, tranquila, vas a tener aflicción, vas a tener sufrimiento. No llegues al trauma al punto de que el cerebro se te apague, ¿ya? En el sufrimiento el cerebro no se apaga. ¿Cómo sabemos eso? Porque el cerebro tiene colores. Durante un sufrimiento, la tristeza o el duelo, por ejemplo, no hay un trauma, es solamente un sufrimiento por la adversidad que está pasando la persona y el cerebro sigue teniendo colores, colores fuertes, anaranjado, amarillo, rosa. Tiene varios colores a nivel cerebral. Mientras no haya un trauma, mientras no se apague el cerebro, tenemos todavía posibilidad de salir a flote. Jesucristo nos da la posibilidad de que nuestro cerebro no se apague, que no alcancemos el trauma. Vamos a sufrir, pero si tenemos a Cristo en nuestra vida, no llegaremos al trauma. Y créanme, no llegaremos al trauma. ¿Sí? Aleluya. Se lo está diciendo una persona capacitada, una persona estudiada, una ex atea. Exactamente. Una persona que se comió los libros para llegar a este punto, que Jesucristo es la solución de tus problemas, de los míos y de toda enfermedad. De toda enfermedad. De toda enfermedad. Es la prevención. Y si alguien ya tiene un familiar o un amigo que está pasando por esta situación, ora mucho por él, pero trata de que llegue la ayuda necesaria, trata de que llegue al doctor necesario, al que corresponde, al psicólogo, al psiquiatra, donde tenga que llegar. No deje que se pierda, no lo deje solo, no lo deje sola. Estamos para eso, para ayudar al prójimo. Entonces es nuestra responsabilidad también, si conocemos a alguien que nos podamos tal vez dar cuenta o que tal vez nos ha dado una señal en los videos anteriores, van a saber de que hay señales, de que no podemos dar cuenta, de que muchas veces podemos prevenir que esta persona se quite la vida. Bueno, prevenir. ¿Algo más que le quería decir para despedirnos? Quiero agregarte algo más, vos que mencionaste el ego. Quiero hablarte de eso a partir de mi Señor Jesucristo, que en Mateo 11:29 me dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Eso nos dice el Señor Jesús. Sí. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Almas, el almático, el ego. Jesús no tenía ego, por eso él no se complicaba la vida, él era un hombre humilde y manso de corazón, por eso su alma tenía paz. Gloria Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos perturba y nos lleva a enfermedades emocionales? El ego. Y el ego, hay que cuidarnos del ego. Sí, porque él aparece y ni cuenta nos damos. A veces nos engaña creyendo que estamos bien. Exacto. Y no ahí es más peligroso. Es más peligroso. Se camufla de muchas cosas. Así es. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos a tener a nuestra hermana Sonia hablando de otro tema también que tiene que ver con la medicina, pero son una sorpresita por ahí que le tenemos. Vamos a estar, creo que la próxima semana o en 2 semanas, no sabemos bien. Yo espero que este programa, o estoy segura que este programa está ayudando a muchas personas, porque hemos tenido mucho testimonio, Sonia, de allá, de Uruguay, de Argentina, de muchos lugares. Entonces, le mandamos un aplauso a Argentina, Uruguay, a todos esos países latinos, Centroamérica, Suramérica. Muchas gracias por el apoyo. Si conoces a alguien que pueda interesarles estos temas, te invitamos a que lo comparta. No es por el like, no es porque lo comparta, es para
aportar, porque esto se trata de eso. Es como dije en otro video, esto no porque no tenemos nada que hacer. Nosotras somos mujeres muy ocupadas, estamos full en el ministerio, estamos full en el matrimonio, estamos full en el trabajo. Esto ha sido porque Dios nos ha llamado para este tiempo, para traer una palabra, nos ha unido con un propósito. Aquí en Testimonios y Más estamos para eso, para hacer lo que Dios nos mandó a hacer, y vamos a seguir haciéndolo hasta que el Señor diga. Amén. Amén. Así. Esto ha sido todo por hoy, será hasta la próxima. Adiós.